Ok, listo. Ok, bueno, vamos a continuar con la parte de pavimentadoras, lo que son las pavimentadoras Fegele. Entonces, bueno, nuestras pavimentadoras tienen un rango de aplicación amplio, permiten colocación de capas de asfalto con gran precisión, se logra hasta un 96% de precompactación, dependiendo del tipo de regla que se esté utilizando. Hay configuraciones que pueden ser capaces inclusive de colocar hasta 30 centímetros de espesor de asfalto. Mira, tenemos pavimentadoras que pueden trabajar desde 2.2 metros hasta 16 metros de ancho. ¿Ok? Y bueno, o sea, tenemos, esto va a influir mucho, depende mucho también del tipo de regla que se esté utilizando. ¿Ok? Más adelante vamos a ver las diferentes configuraciones de regla y para qué aplicación se utiliza. Y bueno, como les comenté, podemos colocar capas asfálticas, cemento compactado con rodillo, BCM, que bases tratadas con asfalto espumado y cemento. Y bueno, como les comenté, podemos colocar desde 5 milímetros hasta 30 centímetros de espesor, dependiendo de la máquina que estemos utilizando, igual el ancho. Aquí tenemos la gama de nuestras pavimentadoras, tenemos la clase mini, la clase compacta, que es la 1100, la 1300, tenemos la clase universal, que son de la 1700 a la 1800, ¿ok? Y bueno, tenemos la highway class, o lo que son ya las super paver, que sí son para para proyectos de mayor envergadura, ¿no? Tenemos también lo que es la regla de extendido, ¿ok? Porque Fegele lo fabrica por separado, fabrica el tracto o la paver y por separado se fabrican las reglas. Es decir, a una 1800 raya 3 le puedo colocar diferentes tipos de reglas, dependiendo de lo que yo quiera, la aplicación que yo quiera realizar. Tenemos para las pavimentadoras más pequeñas, la AB220, que puede trabajar hasta un máximo de 3.5 y así nos vamos hasta la AB600, que hidráulicamente les digo porque ellas, o sea, todas las reglas tienen una sección fija, que son esta que está aquí, y la sección variable, que son estas acá. Estas secciones variables se abren o se cierran con unos cilindros hidráulicos telescópicos, ¿verdad? Para yo poder ajustar mi ancho de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la AB600, totalmente abierta, alcanza 9.5. Si yo requiero un ancho mayor, ya tendríamos que utilizar unos sets de extensiones que también se fabrican, son opcionales, ¿verdad? Para obtener mayor ancho. Entonces, bueno, vamos a ver los diferentes sistemas que componen la pavimentadora y cuáles son, digamos, las ventajas de cada uno y en qué nos hemos diferenciado con la competencia. Por ejemplo, todas las pavimentadoras están diseñadas bajo los mismos principios de funcionamiento. Todas nuestras pavimentadoras, todos los sistemas son accionados hidráulicamente, es decir, los cilindros son hidráulicos, los motores de avance son hidráulicos, los motores hidráulicos de la cadena transportadora es hidráulico, el sinfín que va en esta sección es accionado también a través de motores hidráulicos. Entonces, en fin, todo el accionamiento de la máquina es netamente hidráulico. Tenemos entonces, veremos lo que es el tren de potencia, el sistema de control, el sistema de alimentación y transporte de material, que es el conveyor, el sistema de extensión, que es un eje sin fin, o el auger, el sistema de avance y empuje, que es bien importante, ya vamos a ver por qué. Y obviamente el sistema de nivelación, que es el que nos va a permitir tener el acabado que deseemos. Y tenemos un sistema en nuestras planchas de calentamiento y precompactación que también nos diferencian con la competencia y lo vamos a ver más adelante. Vamos a presentarle brevemente lo que es el modelo 2100, que digamos es nuestro modelo emblemático, ya que es muy versátil, o sea, es una de las compactadoras más completas. Aquí tenemos ejemplos de
La rehabilitación. The roadworks on the A8 motorway start about 20 kilometers southeast of Stuttgart. Between Wendlingen am Neckar and Kirchheim, the 3-lane roadway is being rehabilitated in both directions. Tres over a trenes de length of pavimentación about 4 completo. kilometers. The contractor, Kutter, is using a wide array of Vögele machines on this job site. Esto que tenemos aquí es un alimentador Vögele. El alimentador, lo vamos a ver más adelante, es lo que hace el alimentador es que garantiza el suministro constante de asfalto a la pavimentadora y evita que la pavimentadora a su vez empuje los camiones volquetes. O sea, me aumenta la eficiencia. Es para ayudar a la pavimentadora, me mantiene el suministro constante y le quito esfuerzo al equipo. Como verán, los operadores prácticamente están ahí es a nivel de supervisión. La máquina lo hace todo completamente solo. Sistema de nivelación. Aquí tenemos la regla totalmente extendida. Este es un sensor, el auger, sistema de nivelación. Son los alimentadores. Pueden colocar hasta 200 toneladas por hora. Fíjense que el power feeder o el alimentador es el que empuja el volquete. Esto es un sistema de semáforo que le indica al operador de la volqueta cuando el operador, o sea, ya él vació completamente la volqueta y ya puede desprenderse del equipo. Este es un doble sistema de alimentación. Esto se utiliza, si se fijaron, eran 3 equipos. Eso es porque a lo mejor están colocando una capa y la última pavimentadora coloca la siguiente capa. O sea, están colocando 2 capas simultáneamente. Estos son los listones de presión. Eso lo hacen la precompactación de la capa. Ese es el tamper. Lo vamos a ver más adelante. 98% de precompactación. To hot at the same time. Fíjense cómo están colocando. This is no problem at all with advanced Vögele technology. Since the paving material reaches the screeds at the optimum temperature, while the tamper and the 2 pressure bars ensure homogeneous compaction across the entire screed
Este cable que ven aquí es lo que alimenta la resistencia de calentamiento tanto de los listones de presión como de las planchas. Es decir, que me mantiene la temperatura óptima para la colocación. A high-precision infrared camera is mounted on the hardtop of the surface course paver for this purpose. Una cámara infrarroja. 2 meters behind the screed, and Escanea across a width el área que va a ser pavimentada. Adicional, hay un receptor de GPS que va grabando en tiempo real la colocación. Aquí tienes el mapa del scan. ¿Ves el rango de temperaturas? the stage in all areas of Vögele machine technology. The aim is to achieve maximum roadway evenness and resistance to deformation. Aquí tiene como los sinfines distribuyen a lo ancho de la regla el material. The results are compelling, and the advantages of this method are obvious. The paving work is much swifter, the costs lower, and the durability of the road is also improved. And it's all down to cutting-edge Vögele technology. Ok, una breve demostración de cómo es la colocación con... Entonces, bueno, como les comenté anteriormente, nuestras máquinas son accionadas, todos los sistemas o las funciones son hidráulicas. Eso, Birken o Vögele en este caso, diseñó un splitter gearbox o una caja de engranaje donde van acopladas todas las bombas. Cada función tiene un sistema de bombas de hidráulicas, ¿okay? Está acoplado directamente al motor a combustión, debido a que el motor está justamente detrás de la tolva de recepción de material, debido a que el material por lo general viene a elevadas temperaturas, ¿okay? Aparte del calor generado en sí durante la combustión. Esto llevó a que Vögele tuviese que diseñar un sistema especial de enfriamiento, ¿okay? En los intercoolers, tanto el motor como los enfriadores de aceite, ¿ok? Y es un abanico, ¿verdad?, que varía su velocidad de forma proporcional. El accionamiento del abanico también es de forma hidráulica, ¿ok? Y bueno, tiene todo lo que es un sistema de sensores que van leyendo en tiempo real la curva de temperatura y en función de eso disminuye o aumenta la velocidad del fan. Esto es digamos, un plus que diseñó Vögele para poder optimizar el desempeño del motor a combustión. Tenemos lo que es como vieron en el video, el operador básicamente desde el pupitre central puede controlar todos los parámetros del equipo, ¿ok? Tiene un control total para el conductor. Generalmente en este panel que tenemos acá, del lado izquierdo, ¿okay? Podemos controlar lo que es la velocidad del transportador, la velocidad del sinfín. En el panel derecho podemos controlar la modalidad de trabajo, ¿okay? Tenemos este joystick que es para, digamos, cruzar hacia un lado o hacia otro. Y este panel central que está aquí básicamente es para controlar lo que es la regla. Como les comenté, los tractos y las reglas se construyen por separado porque a un mismo tracto o a un mismo equipo le puedes colocar una u otra configuración de regla.
Aquí tenemos, bueno, más amplio lo que es el panel. Aquí tenemos lo que es el display. En el display el operador se puede meter, modificar parámetros, velocidades sin fin. De repente le está colocando y ve que los operadores que son, coloquialmente le decimos plancheros, le está diciendo, epa, mira, el material, el sin fin no me está llegando hasta el extremo. Entonces a lo mejor hace falta aumentar la velocidad del sin fin. Entonces eso permite que el material llegue con mayor rapidez a los extremos. Como por ejemplo, o sea, hay muchas funciones que, digamos que eso se tendría que ver en la práctica de cómo se trabaja con el equipo, ¿no? Pero digamos que básicamente el operador, desde la consola central, puede controlar todo. Inclusive, como vieron en el video, el sistema de nivelación. Hay opcionales como el Scan Cam, que escanea la zona que vas a colocar, ves el mapa de temperatura, etc. Tenemos, bueno, lo que es el sistema de alimentación, que está conformado básicamente por la tolva. Aquí tenemos lo que son las cadenas transportadoras. Ellas se encargan de llevar el material hacia la parte posterior, que es la parte de la colocación. Las cadenas, hay un modo que se llama offset, si no me equivoco, que es un sistema de autolimpieza. Por ejemplo, cuando termino la colocación, ¿cómo hago yo para remover el material que quedó en esta parte donde digamos que los colaboradores no pueden retirar? Entonces hay una modalidad que se llama offset, que la máquina invierte el sentido de giro de las cadenas, trae el material sobrante hacia adelante, y de esa forma tú te evitas que te quede, digamos, la pavimentadora contaminada para una posterior colocación. Ven aquí lo que son los boberos. Ellos también, generalmente el material que queda aquí, que no cae en la transportadora, bueno, hidráulicamente el operador la puede levantar para aprovechar también al máximo el material. Estos son los rodillos empujadores, generalmente no como en el video que vimos que tenían el feeder. Lo más común aquí es que el volquete pegue las llantas, vacíe el material y la pavimentadora a su vez empuja el volquete. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la cadena transportadora. En la parte posterior, justo debajo de la cabina, hay unos sensores que son accionados con unas manivelas. Esto lo que permite o le dice al operador es cuando ya hay suficiente material en la parte posterior de la pavimentadora, esta manivela tiende a subir, ¿okay? Que es como especie de un péndulo, y una vez que sube, para el automatismo, la cinta transportadora no avanza más. ¿Okay? Si yo estoy trabajando 100% en modalidad automática, el operador podrá ver que la cinta transportadora no sigue colocando material porque en la parte posterior ya está full. Resulta que el mismo material levanta la manivela, entonces eso le dice al sistema automático, epa, no sigas alimentando porque tengo suficiente material aquí, no necesito por ahora más. Esto pasa cuando más que todo la colocación es, digamos, el avance de la colocación es un poco lento. Generalmente se recomienda que cuando el operador configura la velocidad de colocación esté entre 3 y 3.5 metros por minuto, ¿okay? Para poder tener un rendimiento, una buena colocación, porque si colocas una velocidad mucho más alta, quizás el acabado no va a ser el más óptimo, ¿no? Entonces, bueno, la parte de automatismo, la alimentación y transporte está controlado por este sensor de péndulo. Tenemos lo que es el sistema de extensión, que son los sinfines, que se encargan de llevar, una vez que yo tengo mi regla totalmente abierta o parcialmente abierta, se encarga de llevar el material hasta los extremos. Este sinfín viene un sinfín central, ¿okay? Que es digamos, el principal, que es el mismo ancho de la sección fija de la regla, y luego, dependiendo de la configuración de regla que yo tenga, estos ejes son modulares, es decir, que una vez que yo configuro mi máquina para la colocación, tengo que agregar o quitar módulos de ejes de tornillos sin fin, ¿no? Como podrán ver aquí, por ejemplo, este es un caso donde la regla tiene extensiones. Se pueden ver estos brazos, que son unos brazos estabilizadores horizontales y verticales, porque debido a la gran fuerza de arrastre que produce la colocación, las reglas tienden a abrirse, ¿no? Entonces, al momento de colocar extensiones es bien importante estabilizarlas, ¿no? El sinfín
puede bajar o subir hidráulicamente también, ¿verdad? Hasta 15 centímetros de diferencia, es decir, esta es mi posición 0, está todo subido. Generalmente esto es cuando estoy en posición de transporte de la máquina, para subir a un lobo y un cama baja, tengo que subir todo mi sinfín para evitar que produzca daños en los blades o en las hojas. Y al momento de la colocación, puedo desde mi punto 0 bajar hasta 15 centímetros. También todo depende del espesor de capa que yo esté colocando. Estos sensores están en esta parte, no sé si logran ver aquí este puntico aquí verde. Estos son los sensores que controlan también controlan a los sinfines, es decir, ¿qué pasa? Así como en el transportador central, hay unos sensores que me dicen, epa, ya tienes mucho material atrás, igual estos sensores me dicen, epa, ya tienes mucho material en el extremo. Entonces son unos sensores infrarrojos, donde yo le gradúo más o menos la sensibilidad. Es lo que hace que a medida que el material se va acumulando, él tiene una referencia, a lo que esa referencia llega a un tope, él dice, epa, ya tengo demasiado material, y entonces ya el sinfín deja de girar y simplemente yo sigo avanzando con el material que tengo acumulado en el túnel. Entonces esa es otra ventaja, o sea, esto también indica al operador, o sea, o en modo automático, él puede estar tranquilo porque él sabe que no se va a quedar sin material en la colocación. Entonces fíjense, el sistema de avance y empuje, ¿por qué les digo lo importante que es lo que es el sistema de avance, ¿no? Como les dije, todo es accionado hidráulicamente. Como vieron anteriormente, tenemos una caja de engranajes donde están acopladas todas las bombas, ¿ok? Entonces estos son los esfuerzos a los que generalmente están sometidas la pavimentadora durante la colocación. Tienes la resistencia que te produce el material, ¿verdad? Por la fricción. Tienes el avance adicional a esta resistencia. Tienes que ver también si estás empujando el volquete, esta resistencia se hace aún mayor. Tienes el propio peso de la regla y tienes la normal, ¿no? Entonces diríamos que este es el diagrama de fuerza que actúa sobre la pavimentadora al momento de la colocación. Entonces, una vez que nosotros arrancamos nuestra colocación, la plancha siempre está flotando encima del material. Por eso es importante de que en ningún momento la máquina se quede sin material, porque si se llega a quedar sin material, obviamente como la regla está flotando sobre el material, al no tener material, cae. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los sistemas el diagrama de fuerzas que actúan en el momento de la colocación. Se configura según la necesidad del cliente. Básicamente hay dos configuraciones en cuanto al sistema de avance. Así como tenemos pavimentadoras en oruga, también tenemos pavimentadoras con llantas, ¿verdad? Las pavimentadoras con llantas tienen unas ventajas y desventajas. La ventaja es que son ideales para mantenimiento urbano, ¿ok? No te dañan las capas anteriores, se desplazan mucho más fácilmente, pero a diferencia de las pavimentadoras con orugas, no tiene tanta tracción, ¿ok? Entonces la tracción o la fuerza o las pavimentadoras que tienen mayor fuerza de tracción son las de oruga. Por eso es que es muy poco común ver, me imagino que aquí en Costa Rica no tienes casi de llanta, ¿no? La mayoría de los clientes obviamente se decantan por las pavimentadoras por oruga porque tienes un mayor rango de aplicación, o sea, tienes mejor tracción. Como ven, fíjense, pavimentadoras con llantas, pavimentadoras con oruga. Igual que las fresadoras, si se ven, ellos tienen unos pads que son de hule, ¿ok? Precisamente por la misma razón que la fresadora, ¿no? Para no dañar, si yo estoy colocando estoy colocando mi segunda capa, para no dañar la anterior, perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos cómo es el proceso. El volquete se acerca, descarga el material en la pavimentadora tiene la tolva full, empieza a colocar y luego, bueno, ya el volquete entonces en este momento la pavimentadora no solo está sometida a los esfuerzos que ya vimos en el diagrama anterior, sino que adicional tiene que empujar también el camión. Ya una vez que el camión se acopla a la pavimentadora, el operador tiene que colocar en neutro el camión y la pavimentadora empuja también el camión.
Aquí vemos ciertos ejemplos. Bueno, aquí vemos cómo está el tren de rodaje. En las pavimentadoras orugas hay unos deflectores, ¿ok?, que ven acá, que son de acero con caucho, ¿verdad? Esto lo que ayuda es a que a medida que el equipo avance, evita que cualquier piedra, material acumulado, algo así, sea pisado por la oruga. Porque esto nos puede influenciar en la nivelación, inclusive para el desgaste prematuro de esto es importantísimo siempre tener los rascadores al día, ¿verdad? Porque por más que sea siempre, el camión las volquetas cuando vierten el material, cae algo, entonces se tiende a acumular algo de material, y en adicional si tú vienes colocando y te consigues una montaña de material, obviamente la pavimentadora va a subir y va a bajar, entonces eso me influye en la colocación. Aquí tenemos los rodillos empujadores, ¿ok? Un rodillo que gira libremente, simplemente para que las llantas de los camiones volquetes se acoplen acá y ella libremente pueda o fácilmente pueda empujarlos. Hay un sistema que es el Pave Dock, ¿ok?, que es una especie de amortiguador con un sensor, ¿ok? Es más que todo para decirle al operador, este sensor le indica al operador, ya la volqueta está totalmente acoplada o totalmente pegada a la pavimentadora, bueno, ya puedes avanzar. Tenemos el sistema de nivelación. Entonces, bueno, al igual que como vimos en las fresadoras, constantemente los operadores, sobre todo los que están en los paneles laterales de la plancha, tienen este sistema de LED que les va indicando que el sistema está totalmente alineado, ¿no? Entonces tenemos, digamos, el Niveltronic básico, ¿okay?, comprende un sensor de inclinación, que es el slope sensor, que es para lo que es, si estamos colocando carreteras con algún tipo de peralte o liris. Tienes un sensor ultrasónico, tienes un sensor mecánico accionado por esquí. Generalmente vienen 3 tipos de esquí, uno corto, mediano y uno más largo. Y bueno, ya hay otros sistemas de nivelaciones más avanzados que son opcionales, ¿verdad? De estos sistemas avanzados, el más común en nuestra región es el Multiplex V-Ski, que simplemente es una regla, ¿okay?, con 3 sensores ultrasónicos. Vamos a ver ahorita cómo está configurado y cuál es su utilidad. Tenemos sistemas de nivelaciones en 3D, sistema de nivelación láser y a través de GPS. En este display, el sistema de nivelación de Fegele trabaja, o sea, si bien tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de sensores, pero el sistema de nivelación siempre va a trabajar con 2 sensores simultáneamente. Es decir, yo puedo trabajar con el sensor de inclinación o el sensor ultrasónico, o sensor de inclinación y sensor mecánico. ¿Por qué? Porque el software nada más tiene la capacidad de procesar 2 señales. Entonces, depende de lo que yo quiera utilizar, y el operador aquí tiene que seleccionar en el display el tipo de sensor que va a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar un sensor ultrasónico al cable, sale esta figurita, yo lo busco en el menú, y entonces le estoy diciendo a la máquina que de mi lado derecho voy a utilizar un sensor ultrasónico a piso, por ejemplo, o sensor ultrasónico al cable. Y quizás del otro lado voy a utilizar simplemente el sensor ultrasónico. Entonces yo configuro el operador configura la máquina dependiendo del tipo de sensor que vaya a utilizar, y entonces aquí ellos se configura el espesor que quiero colocar. Por lo general siempre uno coloca, por ejemplo, si yo quiero tener una capa de rodadura final de 5 centímetros, siempre uno recomienda colocar un 20% más. ¿Por qué? Porque la regla me da una precompactación y luego viene la compactación final del rodillo. Entonces, para yo poder tener 5 centímetros, quizás tenga que colocar 6 en el sistema. ¿Okay? Bueno, aquí vemos, como les comenté, del lado izquierdo de la regla, el lado derecho. ¿Okay? Este es el valor, este es lo que sería el ángulo de ataque de la regla, que va a ser el espesor que yo deseo colocar. ¿Okay? Y bueno, aquí selecciono entre varios parámetros, indica el tipo de sensor seleccionado para el lado, o sea, yo lo puedo seleccionar aquí, como les dije anteriormente. Puedo ajustar inclusive la sensibilidad de los sensores.
te va de 1 a 9. Generalmente uno recomienda que el operador lo coloque en 5 porque es la media. El que hace la sensibilidad, si yo pongo una sensibilidad muy alta, al mínimo de variación el sensor va a actuar. Entonces quizás voy a tener reacciones muy rápidas en el equipo. Si coloco una sensibilidad muy baja, entonces a lo mejor la respuesta del equipo va a ser muy lenta, entonces me va a producir a lo mejor grandes diferencias, ¿no? Entonces lo recomendable siempre es colocar un valor medio. Aquí tenemos el slow sensor, que es el que trabaja para ver la inclinación de la regla. Tenemos el sensor mecánico de grado, que es el que viene con esquí, que es simplemente un sensor con una manivelita y un esquí. Se utiliza de esta forma. Viene uno pequeño, desde creo que hasta 5 metros vienen. ¿Okay? Y si ven, tienen el mismo juego de LED que tienen en el display, lo tienen aquí también en el sensor. Entonces, bueno, de esta forma, el sensor lo que hace es que a la más mínima variación, entonces él también la regla se ajusta. ¿Por qué? Porque cuando usamos sistema de nivelación, nuestra referencia siempre va a ser la capa anterior. Es decir, si yo tengo mi capa base a nivel y mi primera capa a nivel, ella va a copiar esa referencia. Generalmente lo que se hace es que, por ejemplo, si yo voy a colocar capa base, se hace con sistema de nivelación ultrasónico, coloco la primera capa con sensor ultrasónico y ya la última, si yo lo que quiero obtener es, digamos, que la última capa de herradura esté totalmente plana o nivel, muchas veces en la última capa lo que utilizan es el sensor al cable. ¿Okay? Porque ya entonces ya por topografía te dice cuál es tu nivel y simplemente copias esa referencia. Aquí tienen los sensores ultrasónicos, vienen en estos brazos, generalmente su rango de acción es a 35 centímetros, ¿okay? Es lo que hace que emite, aquí ven 5 haces, ¿okay? Toma 5 medidas simultáneas, toma un promedio y esa es la señal que manda para que el software procese, mantener la referencia. Aquí tenemos otro ejemplo de sensor ultrasónico. Si lo trabajamos de esta forma, ¿okay? Que es, digamos, el sensor paralelo a la pavimentadora, es porque estamos leyendo el piso. Si lo colocamos de forma transversal, es porque estamos leyendo el cable. Cuando lo colocamos de esta forma, como ustedes ven, el sensor emite 5 haces, de los cuales uno de los 5 que coincida con el cable, ese va a ser la referencia. Este es el sistema opcional, que es el B-Ski o el B-Multiplex Ski, ¿verdad? Que simplemente lo que consiste es que es en una regla, ¿verdad? Coloco 3 sensores ultrasónicos, ¿verdad? Ella trae una caja que procesa en tiempo real las 3 mediciones, saca un promedio y esa es la referencia que le manda a la pavimentadora. Como le dije anteriormente, la pavimentadora trabaja con puede trabajar simultáneamente con 2 tipos de sensores, pero no es, o sea, mejor dicho, puede trabajar simultáneamente con 2 señales. Es decir, el B-Ski me genera una señal y esa la va a procesar el software. Del otro lado yo puedo colocar un B-Ski, inclusive yo puedo trabajar con el B-Ski y con el slow sensor, pues son 2 señales diferentes. Puedo trabajar con sensor ultrasónico al cable y B-Ski de un lado. Depende de lo que tú quieras, como lo quieras configurar, ¿no? Aquí vemos cómo son, bueno, básicamente una regla de aluminio, cada uno de los sensores. Ella mide de los 3 sensores, la caja que les comenté, promedia las 3 señales en tiempo real y manda un solo valor al software. Vamos a hablar de lo que sería ahorita las reglas de extendido. Como les comenté, hay varias configuraciones. ¿Okay? Esto nos permite, o sea, se ha desarrollado mucho la tecnología en las reglas, dependiendo del uso, a la aplicación que yo quiera. Hay diferentes configuraciones, hay reglas, si el cliente la quiere de un ancho fijo, de ancho variable. Existen extensiones, como vimos en otra fotografía, que permiten ampliar el ancho de la colocación. Aquí tenemos, por ejemplo, una B500 TV. Simplemente que la regla tiene un ancho, abre hasta 5 metros. Tienes la AB600 que puede abrir hasta 9.5 metros con extensiones.
y esta puede abrir hasta 8.5 metros con extensiones, pero hidráulicamente, que es hasta acá, ella abre 5 metros. Esta hidráulicamente, que es hasta acá, abre a 6 metros. ¿Okay? Y luego tenemos, bueno, set de extensiones que podemos llegar hasta 16 metros si queremos. Claro, ya para poder colocar 16 metros tenemos que utilizar una pavimentadora también adecuada, ¿no? O sea, cada uno de los modelos de Fegele tiene una capacidad máxima de colocación. Entonces, dependiendo del proyecto, mi ancho que quiera trabajar, voy a tener que seleccionar uno u otro tipo de modelo de pavimentadora. Sobre todo porque, como vimos en el diagrama de fuerza, el tren de potencia es el que me va a decir qué tanta capacidad de arrastre y colocación yo tengo. Aquí vemos como, por ejemplo, las extensiones son modulares, se pueden desmontar. Aquí vemos ya como una regla totalmente cerrada es decir, siempre las reglas cuando están totalmente cerradas son del mismo ancho del tracto o de la pavimentadora para efectos de transporte, ¿no? O sea, no podemos transportar en un loboy una pavimentadora con extensiones instaladas, porque las extensiones sí son fijas, ¿ok? Y obviamente sobresaldría de la cama baja. Tenemos diferentes configuraciones de planchas. Tenemos las que son tamper vibración, que son estas aquí. El tamper, esto es un corte lateral de la regla o de la plancha. El tamper lo que hace es que tiene un eje, ¿okay? con una manivela excéntrica, ¿okay? Que hace que este listón que está aquí, que es como especie de un listón, digámoslo así, ¿okay? Ayuda a que el material entre debajo de la regla, evita que se acumule aquí adentro, ¿okay? No se vaya a producir un efecto que por la fricción la regla tiende a levantarse en la parte frontal. Entonces, como el material se acumula acá y yo estoy arrastrándolo, la tendencia es que la plancha se levante de la parte frontal. Por eso se diseñó el sistema de tamper, que lo que hace es que hace una pequeña compactación aquí para que el material vaya fluyendo debajo de la regla. Tenemos lo que sería ya en la parte de compactación los vibradores, ¿ok? Esto es, si lo quieren ver, esta sería la sección fija de la regla y esta es la sección que se abre hidráulicamente, ¿no? Entonces, los vibradores es una tecnología para poder compactar. La limitante de los vibradores es que simplemente se limitan nada más a colocación de capas asfálticas. Ya tenemos otras dos configuraciones más, que es tamper, que es este aquí, más un listón de presión que va en la parte posterior, que es donde ya va saliendo la capa. Esta es la parte fija y esta es la parte extendible de la regla. Tenemos configuraciones con un listón de presión o con dos líneas de listones de presión. Estas configuraciones, que son heavy duty, nos permiten colocar CCR, BCM, o sea, podemos colocar base con este tipo de reglas. Y obviamente tenemos mucho mejores resultados de precompactación que con los vibradores. La limitante de las TV o tamper vibración es que se limitan simplemente al asfalto. Generalmente las pavimentadoras pequeñas vienen con este tipo de configuración de reglas. Ya las highway class o vienen generalmente se adquieren con este tipo de configuración. Aquí vemos, bueno, más o menos que es cuando la regla está abierta totalmente. De cada lado hay unos paneles donde cada uno de los operadores puede controlar los parámetros también, como les comenté. No solamente el operador central, sino ellos también pueden aquí regular la velocidad del sinfín, la apertura o cierre de la plancha, el sistema de nivelación, etc. Esta es la ventaja del tamper, ¿no? El tamper va en la parte frontal donde se acumula el material. Dependiendo del tipo, si vamos a colocar asfalto o capa base CCR, hay que ajustar la altura, ¿okay? La cual generalmente estándar, él baja 1 milímetro, ¿verdad?, por debajo de la plancha alisadora. Pero si estamos colocando, por ejemplo, CCR, hay que ajustarlo aquí. Simplemente se saca este prisionero, se gira el eje un poco y eso permite que el tamper baje un poco más. ¿Okay? Como el material es más difícil de compactar, entonces necesitas que la compactación sea más efectiva, por ende el tamper tiene que bajar. Quitar los ejes
con las manivelas excéntricas. Esto que ustedes ven en azul es el listón del tamper. Él tiene una geometría en la punta definida para ayudar que el material fluya. Muchas veces, claro, por la abrasión, sobre todo cuando se trabaja con concreto, el tamper por el mismo desgaste pierde el perfil y claro, obviamente al perder el perfil disminuye la eficiencia, ¿no? Entonces muchas veces los clientes llaman y me dicen, oye, mira, pero tengo problemas con el tamper, y cuando vienes a ver resulta que esto ya no tiene ni siquiera esa geometría, sino está totalmente recto. Entonces ya perdió o sea, disminuye la eficiencia en la colocación. Bueno, esto sería el sistema de vibración. Simplemente son estos motorcitos hidráulicos que tenemos acá, que tienen un eje excéntrico, produce un desbalance y tiene un rango que va de 800 RPM a 300 RPM. No es nada así del otro mundo. Los listones de presión, que ya es la parte posterior, como vieron, no sé si se percataron en el video que les hice referencia a los listones de presión, podemos tener la P1 o TP1, que es un solo listón de presión, o la P2, vienen dos líneas de listones. Estas son las heavy duty, que son ideales para compactación de concreto. Como verán aquí, cuando la configuración de TP2, el listón, digamos que está, la primera línea de listones de presión tiene una forma más puntiaguda y sin embargo la segunda ya aquí es truncada. ¿Okay? Aquí tienes lo que serían las separaciones, las tolerancias entre uno y otro. Esta que tenemos aquí azul es la plancha alisadora. ¿Okay? Y estos listones también son accionados de forma hidráulica. ¿Okay? Este es el circuito completo. ¿Okay? Básicamente, este es el listón, lo que hace es que hay un pistoncito que empuja el listón y estos resortes lo devuelven a su posición original. Entonces el listón lo que hace es este movimiento. ¿Okay? Y hay un eje que va girando a altas RPM, donde simplemente hay unas hendiduras que simplemente lo que hace es que cuando viene el flujo de la bomba, ¿okay? Entra, y cuando el eje con esta cavidad gira, entra un pulso de aceite hidráulico, ¿okay? Que se manda al pistón y el pistón sale y los resortes lo regresan. Pues eso es cuestión de segundos, pues por eso que el listón siempre está trabajando, trabaja con pulsos hidráulicos. Luego tenemos el sistema de calentamiento de la regla. Estas son las planchas alisadoras. En la parte interna ellas vienen unas placas con unos aislantes, vienen unas resistencias que se ven aquí, ¿verdad? Que tienen más o menos la forma de la plancha. ¿Okay? Estas resistencias están alimentadas por un generador que está acoplado a la caja de engranajes donde están las mismas bombas. En la última generación de Fegele tenemos esta configuración, que son la generación raya 3, donde el generador está acoplado directamente al sistema, a la caja de engranaje. En la generación 2, el generador era accionado a través de un conjunto de poleas y correas, o sea, no estaba engranado directamente al gearbox. Trabaja con 440 voltios, o sea, genera 440 voltios, que es lo que alimenta todo el sistema de calentamiento de la regla. Eso ayuda a la colocación y evita también que el material se quede adherido a las reglas o a los listones de presión. Vamos a ver si tenemos por acá un pequeño ejemplo de aplicación. Disculpa. La regla. Lo siento, este es el mismo video anterior. Bueno, al igual que las fresadoras, hay elementos de desgaste donde hay que evaluar. Caso, por ejemplo, las láminas, las planchas alisadoras. Estas planchas tienen una vida útil. Igual los tamper, como les comenté, por el desgaste ellos van perdiendo esta geometría, ¿verdad? Y obviamente al perder esta geometría disminuye la eficiencia en la precompactación. No sé si tengan alguna consulta con referente a las pavimentadoras.
todo lo refiere prácticamente a carreteras bastante planas. Y la primera pregunta es, estos equipos, ¿cuál es el radio mínimo para lograr un buen funcionamiento? Digamos, una carretera con muchas curvas. ¿Cuál es el radio mínimo que se recomienda para garantizar un buen funcionamiento del equipo y garantizar el acabado del equipo? Y me preguntó el qué, el radio mínimo. El radio mínimo de la carretera. ¿A cuánto podemos girar? Mira, no considero limitante a eso. Sin ningún problema. Sí, pero... Sí, pero si es un radio muy cerrado, normalmente los equipos normalmente no dan... Por eso es que, si quieres, por ejemplo, si yo voy a hacer una curva muy pronunciada, al yo tener una curva muy pronunciada, obviamente, el operador tiene que estar muy claro en esto, ¿no? Obviamente mi velocidad de colocación de material, por eso es que las velocidades de los sinfines y las velocidades de los transportadores son variables. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una curva muy pronunciada, obviamente, digamos, en la curva o en el radio externo, yo necesito que mi sinfín coloque material con mayor velocidad que por la parte interna. ¿Ok? Igualmente el transportador el sistema de transportador y alimentación, mi transportador, si yo estoy trabajando en forma automática, ¿ok? Estas son dos cadenas. Las dos cadenas pueden moverse a velocidades diferentes. Por eso es que no tengo limitante con el radio, porque yo, por ejemplo, si yo voy a tomar una curva hacia la derecha y yo necesito más velocidad de colocación en este lado, yo las puedo modificar cómodamente. O sea, las puedo modificar cómodamente y puedo, como dice Gabriel, inclusive podemos hasta 360 grados si queremos. La segunda pregunta es, ¿cuál es la pendiente máxima subiendo? Porque usted tiene que llevar arrastrando la vagoneta. ¿Y cuál sería la pendiente máxima bajando para evitar porque si usted suelta la vagoneta va a salir antes? Claro. ¿Y cómo hace en el caso de...? En un proyecto en Panamá, en Volcán, MECO nos hizo esa misma consulta. Ellos tienen una 1800 radiador y, si no me equivoco, era 15%. ¿Okay? ¿Bajando o subiendo? Subiendo y bajando. De todas formas, yo tengo para, como lo comenté a la compañera anteriormente, cada modelo pavimentadora tiene un limitante, pero generalmente están en el 15%. En el caso de que baja, ¿qué hace con la vagoneta? ¿Le ponen una marcha o qué es lo que...? Porque si lo dejan suelto, la vagoneta va... Claro. No, obviamente la parte de empuje, digamos, estamos trabajando en plano. Obviamente si estamos pavimentando una bajada, y en subida también, el operador. Ya depende más de la pericia también del operador, de la vagoneta, ¿no? O sea, va con marcha. Y eso no golpea así el equipo y va causando problemas de deformaciones en el estado final. Sí se ha detectado eso. O sea, si la vagoneta no está, por eso cuando vimos este diagramita y este sensor, aquí hay un sensor, el sistema de empuje, ¿dónde está? Este sensor que está acá. Este es un opcional, el Pave Dog. Esto lo que hace es que una vez que la vagoneta se acopla a la paver, hay un pequeño sensor que detecta, ¿okay?, la compresión. ¿Okay? Ese sensor le dice al operador que la vagoneta está en contacto con la paver. Yo la puedo ya empujar, ¿verdad? Pero ocurre en ocasiones, como dice usted, que a lo mejor la vagoneta se separa de la paver. De repente, cuando la paver vuelve a avanzar, se topa con la vagoneta y se pueden producir ondulaciones, en pequeñas ondulaciones en el acabado. Es que cuando
un contratista hace una pavimentación, la colocación no es problema, la compactación no es problema. El problema está en el acabado final de la superficie, donde usted tiene que garantizar un IRI mínimo de tanto. Todos estos pequeños golpecitos lo que van haciendo es afectando el IRI. Y entonces, en realidad, digamos, ¿cuál es la experiencia de ustedes para garantizar pues, que la afectación sea mínima? Claro. Bueno, por eso hay un sistema que yo pienso que eso depende también mucho de la pericia y la experiencia de los operadores, ¿entiendes? Porque ya el factor humano ahí está en juego. De todas formas, Fegele, digamos, para reducir ese tipo de cosas, diseñó un sistema de semáforo, no sé si lo vimos, se percataron en el video, un sistema de semáforo que el operador de la paver le indica al operador de la vagoneta cuándo acercarse, cuándo parar, cuándo levantar la tolva, cuándo bajarla y cuándo avanzar. ¿Okay? Pero ahí sí juega mucho lo que es el factor humano y la pericia de los operadores. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuál es el espesor máximo? Yo sé que la pavimentadora puede colocarle 20, 30 centímetros, pero ¿cuál es el espesor máximo de carpeta que usted puede garantizar un IRI mínimo máximo de 1.5 con su experiencia? Para tener algo óptimo, 5 centímetros. Por ejemplo, si yo voy a colocar una capa de 10 centímetros, pero necesito tener por ejemplo, en aeropuerto, en un proyecto que tuvo MECO, ellos necesitaban colocar una capa de rodadura de 10 centímetros. Lo hicieron en 2 pases de 5 para poder obtener un acabado mejor. Si fueran 8 centímetros, que yo la dividiría en 2, 4 y 4. Pero eso va a depender del tamaño máximo del agregado que usted tenga en la carpeta. También, exactamente. Eso ponemos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes de la mejora en el IRI entre usar camiones y usar la caja de distribución? Bueno, precisamente los feeders, que fue lo que vimos en el video, me evitan este golpeo de la volqueta. ¿Pero cuánto es la mejora? ¿La han evaluado? Realmente en la región, por lo menos en Panamá, nosotros no tenemos ningún feeder. O sea, no hemos tenido ningún proyecto donde el cliente tenga un alimentador y una pavimentadora. Realmente todo lo que tenemos en Panamá son simplemente pavimentadores. Aquí no sé si aquí tiene feeder tampoco. Creo que en el país de Latinoamérica donde hay más feeder es en México, si no me equivoco. Y en Brasil. Pero no tiene experiencia, digamos. O sea, que yo ahí tengo un proyecto donde se utiliza un alimentador, realmente no lo hay. O sea, todos los proyectos donde yo he estado es esta configuración. O sea, la volqueta descarga directamente a la pavimentadora. La última pregunta que tengo aquí es, ¿qué afectación tiene en el equipo digamos el pavimento viejo o un espaldón que usted deje a la hora de escarificar? ¿Le afecta o no le afecta la pavimentada? Te dice si hay un residuo de pavimento viejo. O sea, normalmente usted hace una escarificación del carril que va a pavimentar. Normalmente va a tener el espaldón de un lado y el pavimento viejo. El espaldón viejo y el pavimento viejo. ¿Qué afectación puede tener el pavimento viejo y el espaldón viejo en la junta? En la regularidad. No, a mí no me interesa la junta. En la regularidad del pavimento. Bueno, yo en proyectos donde se ha fresado un paño, o sea, fresar un paño o un tramo y dejar el otro, digamos, el asfalto antiguo, ¿no? No he visto mayores. Claro, obviamente, si el paño antiguo tiene irregularidades, ya eso, y coloca un paño nuevo, nosotros no podemos corregir eso, ¿no? Normalmente cuando usted hace una escarificación
de un pavimento De un pavimento, ¿ah? para colocar una nueva carpeta. Sí, supongamos como... Usted en un lado va a tener el espaldón viejo Ujú. y el otro lado el pavimento viejo. ¿Qué afectación tiene eso en la regularidad, en el acabado final del pavimento? ¿O cuánto corrige la máquina o cuánto le va a afectar? Ah, ok. Para esos casos, lo más recomendable es utilizar el multiplex. ¿Por qué? El sistema de nivelación multiplex. Y le voy a explicar por qué. Este sistema, ¿ves? Por ejemplo, fíjese. Si yo estoy colocando, supongamos, un ancho menor, ¿verdad? Tengo mi multiplex, yo lo puedo poner por la parte y puedo tener mi referencia que sea, digamos, el paño antiguo, ¿verdad? ¿Qué hace el multiplex? Si usted se fija, él toma una medida adelante, una justamente, o sea, una en la parte delantera, una en la parte, digamos, contigua a la colocación y una en la parte posterior. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí yo estoy leyendo mi capa colocada. Aquí, digámoslo, o en estas dos primeras, yo estoy colocando mi capa, estoy leyendo mi capa antigua. Entonces, él lo que hace es que todas esas irregularidades, él toma 3 medidas simultáneas, la corrige y la nivela. Es decir, si mi referencia en la pavimentación es un paño antiguo que tiene muchas irregularidades y yo estoy colocando un paño nuevo y yo quiero tomar como referencia el paño antiguo, lo ideal sería utilizar este sistema de nivelación, porque si utilizo un solo sensor voy a copiar la misma referencia del paño antiguo. ¿Me entiendes? En cambio, con el multiplex yo corrijo esas imperfecciones. ¿Qué porcentaje logra corregir? No sabría decirte, pero sí es lo que hace, o sea, corrige de forma muy tenue, porque, por ejemplo, si yo tengo muchas variaciones en la capa vieja, él va tomando medidas. Es lo que va haciendo que va atenuando esas curvas, ¿verdad? Para obtener un mejor, digamos, o no es tan perceptible las irregularidades, ¿no? Hablemos de porcentaje, podría consultar en los libros a ver qué porcentaje nos puede dar el multiplex de corrección. En ese caso, digamos, usted no debe, a la hora de compactar la capa, entrar el equipo en la zona de pega de los dos lados, tanto ni del lado del espaldón ni de la otra parte del pavimento. Porque si usted entra en el espaldón, el pavimento viejo, va a tener deformaciones que se la va a pasar a la nueva capa. Exactamente. Si queremos corregir, podemos usar o el multiplex, o al menos que queramos copiar una referencia, lo que será el cable. Si yo quiero corregir, o sea, si yo voy a colocar un paño, tengo un paño antiguo y un paño nuevo, y yo quiero que mi paño nuevo quede totalmente alineado, la referencia que yo debería copiar, digamos, para que me quede totalmente, para no copiar la referencia del paño viejo, yo colocaría una referencia con cable, o si no tengo la disponibilidad o no tengo la capacidad de utilizar cable, utilizaría el multiplex. O sea, me va a copiar la referencia del paño antiguo, pero corregida y promediada en 3 medidas. Y atenuada también. Buenas, la consulta es la siguiente, es que en el país es muy común que detrás del tren de pavimentación haya muchos obreros haciendo, digamos, una manipulación de la mezcla asfáltica. Entonces, no sé, basado en su experiencia, digamos, si esto es una buena práctica o una mala práctica. Bueno, como vieron, bueno, si se percataron el video, obviamente lo ideal sería que en la colocación estén nada más los operadores de la plancha y el operador de la máquina. Si en condiciones ideales no es una buena práctica que se haga eso. Lo que sí he visto muchas veces, por ejemplo, como les dije, sobre todo para eliminar el material que se vierte, cuando se vierte la volqueta, que cae y se forman como pequeños montoncitos que luego la
pavimentadora pisa, si no tenemos los rascadores en condiciones apropiadas, muchas veces tienen un personal que está a cargo de recoger el material sobrante. He visto, es muy común allá en Panamá que a pesar de la colocación, si el planchero no está o el operador de la plancha no está o quitó el automatismo y resulta que quedó el sinfín se paró, se quedó sin material y de repente la plancha se cayó un poco, es muy común que estos se rellenen de forma manual y todo lo demás. Pero todos esos errores son, o sea, se atribuyen a la parte humana, pues, o sea, no es una buena práctica. Yo pienso que si la máquina tiene todas las opciones para que pueda trabajar de forma automática, segura, digamos, la función del operador, sobre todo de los plancheros, más allá de operar en sí, la función de la máquina es supervisar que las funciones estén trabajando correctamente. Algo muy común que pasa, por ejemplo, si el operador tiene pericia o ya es alguien, generalmente los sensores de llenado, estos sensores, ¿verdad?, que están acá, están justamente bajo la cabina de operación. Si el operador desde su puesto, él puede simplemente con virar, ver si el túnel del sinfín tiene o no material. Ocurre a veces que por suciedad, todo lo demás, tú llenas de material, el péndulo sube, el material baja, pero resulta que el péndulo no, el péndulo se quedó arriba. Entonces esa señal que está emitiendo el péndulo al operador es decirle, mira, tienes el compartimiento full de material, pero la verdad no es esa, ¿entiendes? Entonces los plancheros, que son los que están, digamos, abajo, es cuestión de inspeccionar, porque ellos sí lo pueden ver desde abajo, ver si el péndulo está libre o no, si se quedó pegado o no. Entonces, básicamente, digamos que es la función de los operadores, ¿no? Vigilar o supervisar que todos los sistemas, cuando estamos trabajando en automático, estén trabajando bien, pues. O sea, la sensibilidad de los sensores de llenado también son bien importantes porque depende de ello, ¿verdad? Ajustar la sensibilidad. Lo recomendado es que siempre estos sensores vienen de 1 a 9, el rango. Colocarlo en 5 para que digamos, la reacción no sea ni muy rápida ni muy lenta, sino que sea acorde a un promedio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o no sé, duda? Buenas. Con respecto a los equipos de fresado, Ajá. vimos que casi todos tienen discos de tungsteno. Ok. ¿Han tenido experiencia para el concepto de cepillado de pavimentos, pero con un eje que es de discos diamantados? No, de ese tipo no. Microfresado con disco. No, bueno, experiencia no. Sí, lo que hemos tenido, bueno, por lo menos yo en lo particular en Panamá, es el microfresado con un tambor, el microfine milling. Pero con diamantes no. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, entonces, básicamente estos son los principios de las pavimentadoras Fegele. Digamos lo que es el sistema de nivelación. El multiplex es muy utilizado para proyectos de autopista. Claro, aquí le estoy poniendo, por ejemplo, estas configuraciones de AB500 TV, AB600 TV, pero hay más configuraciones de tipos de regla. Y bueno, obviamente, como podrán ver, igual las secciones o las extensiones de la regla son modulares, son opcionales. Siempre que se colocan las extensiones hay que rigidizarlas porque con el arrastre las reglas tienden a abrirse. ¿Okay? Y bueno, siempre es importante, al igual que en la fresadora, inspeccionar mucho los elementos de desgaste porque dependiendo del desgaste de los tampers o de los listones de presión, mi colocación o mi hipercompactación puede variar. Dejan marca inclusive. Otra cosa muy importante que es la limpieza de la regla. Generalmente el material tiende a acumularse en los intersticios que están por acá, o de repente terminaron la jornada de colocación
y no limpiaron los tampers. Arrancaron al día siguiente, los tampers están sucios y hay material que está ahí, entonces obviamente empieza a marcar, dejar huellas en la colocación. Entonces es muy, muy importante lo que es la limpieza, la supervisión. Hay unos checklists de parte de FEGEL donde identifican todos los elementos que hay que evaluar. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de compactación, que ya es nuestra última, digamos que es ya la última etapa de la colocación. Como le comenté anteriormente, bueno, desde 1911 Ham ha sido el pionero en diseño y fabricación de compactadores. Ham introdujo la tecnología de oscilación. Vamos a ver brevemente unos videitos cuáles son las ventajas. Aquí tenemos, bueno, lo que es la gama de compactadores de suelo, ¿okay? Tenemos la serie 3000 y la serie H. La serie H son compactadores de suelos más pequeños, más compactos. Tenemos ancho desde 1.37 hasta 2.22 metros. Y los pesos para compactadores de suelo pueden ser desde 5 toneladas y media hasta casi 26 toneladas. Tenemos la serie de compactadores de asfalto, tándem. Tenemos la de V, que básicamente lo que hace es que la cabina gira 180 grados. Tenemos la serie HD. Igual tenemos compactadores pequeños que van desde 80 centímetros hasta 2 metros 14. Y igual el rango de peso, desde 1830 hasta 14 toneladas. Y lo último, que es el compactador de llantas neumáticas, que es el que realiza el sellado final. Igual, tenemos pesos que van desde 4.300 kilos hasta 28 toneladas. Esta es, digamos, la serie más nueva y esta es la serie más que todavía se fabrica, que es los RW desde los 10 hasta el 18, que igual siguen en producción. Entonces, en cuanto a tecnología en compactación de suelo, bueno, el sistema nivelación hay un sistema de GPS que te da el mapa de compactación, ¿okay? Eso es un opcional que se le puede colocar a los equipos, pero que es bastante útil al momento de realizar el compactado. Tenemos el compactador de suelo. Igual todas las funciones de lo que es la tracción, la vibración es accionado hidráulicamente. Esto es un sistema por GPS que te da el mapa de compactación. Aquí tenemos el receptor. Aquí tenemos el display, ¿okay? Que es donde el operador automáticamente al conectarlo, él debe identificar qué tipo de máquina es, si es un 3411, un 3410. Entonces este es el principio de vibración. Es accionado hidráulicamente, que tenemos un compactímetro, que es el que va leyendo. Aquí tenemos la señal de GPS, que va viendo la trayectoria del compactador. ¿Okay? Va leyendo la trayectoria. Y aquí tenemos el mapa de compactación. Aquí tenemos los valores según los colores. Entonces, de esta forma, digamos que se puede identificar cuáles son las zonas donde se requiere o donde tenemos deficiencia de compactación y tomar los correctivos pertinentes. Simplemente un opcional, luego que el operador termine, guarda.
y toda esa data se puede procesar. USB. Igual para los compactadores de asfalto. Al conectarlo, él identifica automáticamente qué tipo de máquina es. Medición de temperatura. Posicionamiento por GPS. Inclusive se pueden interconectar si tenemos dos compactadores. E igual tienes el mapa de trayectoria o el mapa de pases. Mapa de temperatura del asfalto. Igual se puede descargar la data. Bueno, no sé si aquí en Costa Rica, pero en Panamá es muy frecuente ver que sobrecompactan o dan más pases lo debido al asfalto. Se producen agrietamientos, inclusive el mismo equipo producen daños, o sea, reduce enormemente la vida útil de los equipos. Entonces digamos que esta es una herramienta que sería bastante útil para mejorar lo que es ese aspecto, ¿no? Ahora vamos a hablar nosotros tenemos dos sistemas, lo que es el sistema de vibración y sistema de oscilación. El sistema de vibración de nuestros tambores vibradores básicamente consiste en... Vibración. ¿Ok? Este es el movimiento, este es el efecto que se produce. ¿Ok? Vamos a ver internamente cómo es la configuración de los tambores. ¿Ok? Consiste en una masa, o sea, un eje con una masa excéntrica que simplemente cada vez que gira produce un desbalance y hace este movimiento. ¿Ok? Ahora veamos cómo es el efecto de la oscilación. La oscilación hace este movimiento. Ahora vamos a ver internamente cómo es la configuración. Son dos ejes excéntricos, simplemente que los contrapesos están desfasados uno a otro 180 grados. ¿Ves? Produce esto. ¿Cuál es la diferencia entre la vibración y la oscilación? Bueno, la vibración me permite compactar grandes espesores. La vibración es muy buena porque me compacta a grandes profundidades. Los gránulos que están a mayor profundidad elimino los intersticios y los compacto muy bien, pero la vibración tiende a dejar en los gránulos superiores un poco más suelto. ¿Cómo? Exactamente, se fracturan y los tiende a dejar sueltos. En cambio la oscilación es
todo lo contrario. O sea, la oscilación no es muy buena para compactar grandes espesores, pero sí me deja un acabado mucho mejor en la capa superior, porque el movimiento es más digamos, nunca hay, en la oscilación, el tambor nunca pierde el contacto con la superficie, en la vibración sí. Por eso que si sobrecompactamos con vibración un terreno, el rodillo empieza a rebotar y empieza aparecen grietas, o sea, empieza a fracturar la superficie. Entonces, una ventaja de la oscilación con respecto a la oscilación también es que la oscilación es ideal para mantenimientos urbanos porque no produce daño en estructuras cercanas. Al ser un movimiento más tenue, la vibración no se transmite a la infraestructura. Ahorita vamos a ver cómo es en la compactación de suelo. Inclusive hay tambores que son bio que podemos configurarlos tanto para vibrar como para oscilar. Fíjense, ahí tenemos vibración, los dos ejes, las masas están, digamos, alineadas, las dos masas excéntricas. Si yo desfaso una masa con referente a otra 180 grados, se me produce la oscilación. Entonces fíjense el efecto de la vibración, que es rebote, y el de la oscilación, el tambor nunca pierde el contacto con la superficie. ¿Ve? Fíjense cómo es las ondas o el efecto que produciría cada uno. Fíjense que nunca pierde, la oscilación nunca pierde el contacto con la superficie. En cambio la vibración sí. Fíjense lo que les comentaba, ¿no? O sea, la vibración tiende a fracturar, la oscilación no. Fíjense los gránulos superiores, ¿ven? La vibración compacta a grandes profundidades, en cambio la oscilación deja mejor acabado. Hay rodillos, para compactación de asfalto que es combinado. Mi tambor delantero es vibratorio y el trasero es oscilatorio. Entonces, de esa forma el operador puede dar un primer pase con vibración, ¿okay? Y el segundo pase solo con oscilación. La oscilación se adapta inmediatamente también a la superficie o al tipo de terreno. Es el terreno. Como les comenté, para mantenimiento urbano, la vibración, cuando utilizo vibración, las infraestructuras aledañas se ven afectadas. En cambio, la oscilación, el efecto es más tenue y no hay riesgo de producir daños a estructuras aledañas. Produce menos ruido. Oscillation, vibration, oscillation.
autoajuste de la amplitud. Esas son todas las ventajas que tiene un sistema oscilatorio o un sistema combinado con un sistema solo vibratorio. Esa tecnología fue desarrollada 100% por Ham. Ham tuvo la patente hasta el año pasado. Y bueno, ya sí hay otros fabricantes que a partir de este año han introducido la oscilación en sus productos. Pero bueno, obviamente fue para nosotros un plus en comparación a la competencia, porque de hecho los resultados estaban a la vista, ¿no? O sea, el proyecto de aeropuerto en Meco, el encargado del proyecto trabajó con un BIO, HD90 BIO, la computación, y obviamente los resultados, o sea, óptimos. Ajá, diga. En el caso de proyectos urbanos, que es muy frecuente que esté la tubería de abajo y que muchas veces sufre daños con la vibración, en ese caso la oscilación es mucho más conveniente. Es mucho más conveniente porque la oscilación es la amplitud de la oscilación se autoajusta en función a la lectura que él tenga del terreno. Si tenemos tubería, entonces a lo mejor el sistema se va a autoajustar, ¿verdad? Y no va a disminuir la amplitud. Esa es una de las ventajas de la oscilación. No produce daño en tuberías ni en infraestructuras aledañas, ¿no? Bueno, pienso que ya, este es un último ejemplo también de cómo la oscilación en los compactadores de asfalto para mantenimiento urbano. Básicamente lo mismo que vimos anteriormente, solamente que este sería con un doble tándem, ¿ok? Si se fijan, vamos a volver a colocar a ver. Este es combinado, ¿no? En este caso, uno de los tambores es vibratorio, ¿ok? Y el otro tambor es oscilatorio, ¿ok? También configuraciones que son opcionales, ¿no? Como lo quiera el cliente. En los doble tándem puede ser que los dos sean vibración, pero en ningún caso los dos pueden ser oscilatorios. Vienen o los dos vibratorios o uno vibratorio y otro oscilación. Entonces, bueno, gracias por su atención. Ha sido todo de mi parte.